Chef Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás? Chef, muchas es gracias. viernes, nos vas a consentir, nos vas a dar un postre. Es correcto, yo amo los viernes, señora, buenos días. ¿Por qué? Porque exactamente los consentimos con un postre muy ad hoc a la temporada, muy fresco, con helado y pera fría. ¡Ay, qué rico! Pues sí, queda perfecto para ahorita para que se nos antoje. Entonces, ¿vamos a ver los ingredientes? Me parece. Vamos a ver los ingredientes. Por esta tarta crujiente de pera con helado para 5 personas, un paquete de pasta filo, Necesitamos 6 piezas de pera, 300 gramos de azúcar, 2 piezas de anís estrella, 500 mililitros de agua. 200 gramos de mantequilla fundida y clarificada, Muy bien, y más, para el relleno son 300 gramos de queso crema 180 gramos de azúcar. y ya para servir un delicioso helado del sabor que usted quiera. Nada más porque es viernes. Porque es viernes y porque consentimos. Muy todo. bien, mi querida chef. Pues adelante, vamos a comenzar. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¡Comenzamos! ¡Ay! ¡Eso! Con la cocina. Se vino a colar Daniel porque quiere su postre. Y no le vamos a dar a nadie. ¿Estás escuchando, Enrique Alcocer? A nadie. A nadie, no nos importa, le vamos a No, poner... tampoco Gabriela, a nadie. Muy Porque bien. siempre haces que se me sube el azúcar, compañero. No, me no, que no se le espanta, suba, que Dios no se le mío. suba. se le- No, tranquila, Dios tranquila. mío, no. Ahí está, muy bien. Estos sustos no están buenos para el viernes. Bueno, a ver. ¿qué Bueno, vamos hacemos? entonces primero a comenzar contigo, Lili. Ajá. Tenemos de aquel lado nuestro queso crema Amo y el queso azúcar. crema. Es Azúcar. Lo que vamos a hacer va a ser a cremarlo, señora, con ¿Aquí? el azúcar, exactamente, y un tenedor, de tal manera que se integre, que no se vean los grumitos ni se sientan los grumitos de ¿Esto es azúcar. oxigenarlo? No, ¿No? más que nada como a cremarlo. Se A llama cremarlo, cremar. muy Exacto. bien. Ahora, del otro lado, Daniel, me vas a ir haciendo favor. Tenemos nuestra pera. ¿Qué es esto? Ah, la De preferencia, señora, consiga pera. No, compañera. ¿Ah, no, sí? Pera No, con- no, no. la voy a pelar. Pera Sí. con Pues cáscara De verde. preferencia, consígala. No, es pelarla. Consígala lo más verde posible. Sí, porque si no, no se va a poder pelar. No, porque la vamos a llevar a cocción y si Ay. no se nos va a deshacer. Ah, bueno. Exacto. Pélalo, si no con el cuchillo, compañero, no pasa Entonces, nada. pera con cáscara verde. De la más No de duritas. la cafecita, de la No, verde. porque esas se aguadan muchísimo. Ahora, les explico de este lado. Ya hemos manejado la pasta filo, les recordaré allá en casita. Es esta pasta que conseguimos donde venden todos los productos libaneses. Ahí la conseguimos, a ver si alcanza a ver. Es muy delgada y la característica es que es neutra. A ver, ahí va. Ahí va, se ve ahí está, miren, es muy delgadita, como si fuera una hoja de papel, ¿ok? La característica de esta masa, les vuelvo a comentar, es neutra, la podemos utilizar tanto para cosas saladas como para cosas dulces, ¿ok? Lo que vamos a hacer va a ser, le bailan con todo el sabor. Claro. Mira, ahí voy, ahí Cuchillito, voy. ¿no? Muy bien. Les digo que con estos ayudantes, señora, Con estos ayudantes sí vamos a usted se avanzar. cocina rico en Ay, casa, voy a dejar es sin... verdad. No va a haber pera. Ya me estoy llevando toda la pera con No, esto. pues con cuidado, O sea, compañera. Daniel nunca ha pelado nada en la cocina, se Sí, nota. pelo a mi mamá el 10 de mayo. Es lo único que sabes hacer. Ok, ahora les comento, ¿por qué pido la mantequilla clarificada? Vamos a ver si se alcanza a ver allá en casita. Si se dan cuenta, se comienza a separar. Lo que vamos a hacer para clarificarla, primero que nada, es ponerla a fuego muy bajito. Lo que va a pasar es que se va a separar la materia grasa de las impurezas. Se ve ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo solamente la fundo, lo que va a pasar es que al momento de enfriarse o de cocinarla, se va a sentir como la grasita, como lo durito. Entonces, para Como clarificarla, grumos. es poner el fuego súper bajito, pones la mantequilla y así se clarifica sola. Es correcto, sí, se va separando, Lili. ¿Y qué vamos a usar para la La pasta materia filo? grasa. Ah. Esto no lo tire, señora. Allá en casita, esto le puede servir, ¿ok? Vamos a comenzar primero barnizando una capita para ir formando nuestras cazuelitas. ¿Listo, amiga? Ya está, mira. Perfectísimo. ¿Cómo vamos allá? Te quedó Miren muy cómo bonito. quedó mi Excelente. pera. Ahora, ¡Eh! mientras yo estoy con esto, les comento, ya que está así nuestra pera, le vamos a quitar el corazón. hermosa pera. Si gusta, si ¿El no, qué? No. el corazón. ¿Cómo Vamos que? a descorazonarla. ¿Y ese cómo? Ah, como a Blancanieves. Sí. Quítale el corazón. Daniel se avienta 5 minutos de chistes y 30 segundos cocinando. Ponte a trabajar, amigo, ponte a Ok, trabajar. ¿cómo le quito el corazón? Ay. Métela así, compañero. Ah, bueno. La vamos a meter en una cacerola con agua caliente y le vamos a verter, observen la cantidad de azúcar, es ¿Tanta? abundante, sí. Yo lo que quiero es formar una especie de jarabe. Ah, como un piloncillo. Exacto, lo vamos a dejar cocinando hasta que la pera se suavice y obviamente nuestra mezcla de agua espese. ¿Cómo es eso? Observen aquí, a ver, vamos a ver allá. ¿se alcanza? Ah, qué rico. Mira, aquí ya está como pera en almíbar. exacto, nos pasa ¿Puede a ser esto. guayaba también? Guayaba, manzana,
Lo Qué que ustedes rico. gusten. Digo, Ah, la ¿le verdad. pusiste canela, canelita? En este caso le puse tantito canela, podemos condimentar con lo que queramos. Qué rico. Anís estrella, dice la receta, también anís, porque a mí el de anís estrella me costó trabajo conseguirlo. Entonces puede ser también anís. A ver, vamos a Le ver. da un Es toque especial. diferente, sí, Ok. muy rico. Ok, bueno, ahora regresamos acá para la cazuelita. Ya que tenemos nuestras capitas, vamos a poner capas sobre capas. ¿Cuántas capas más o menos? Unas 4. A mí me 4 gusta capas. que quede crujiente. Ay, sí, Muy bien. tenga sí, masita. Sí. Exacto. Tenemos estos moldes para tartitas que son muy lindos, ya los he traído antes. Si los tienen individuales, excelente. Si no, pueden hacerlo en uno O sea, grande. si no se puede una tarta grandota. Ah, pues sí, y ya partes nomás la tus divides. pedazos. Es correcto. Ah, muy bien. A mí me gusta que la pasta quede bien impregnada con mantequilla. Si se dan cuenta, por ejemplo, Ay, aquí le da todo un esto sabor está muy así, rico la mantequilla, buenísimo. aparte. Ahora lo vamos a meter a que dore 180 grados aproximadamente unos 15 minutitos. Y me pasas la Primero silla abajo, Daniel, por solito. favor. O sea, Así así. solito, así Sin solito. ponerle De nada. eso, de nuestro horno de Ah, abajo, se quedan. nos van a quedar estas, pero Ah, pásamelas para acá, compañera, porque ya te tarán. vi. Nos va a quedar esta. Nos va a Oye, quedar Daniela, esta. si no, Tengo para- hambre, chef. Ahorita- Pues ya ponle luego- rápido la pera, dice, porque Sí, me la ponle quiero comer. rápido la pera. A ver, ¿y luego? Ahora tenemos nuestro batido de queso crema con azúcar. Lo que vamos a hacer va a ser poner una capa Ay, qué rico. y con nuestra pera, en este caso que ya está fría, de preferencia que esté fría. Todo va en frío por la Fría y temporada. bien Perdóname, cocida. amiga, que No, invada adelante, tu- adelante. Rajitas. Exactamente, vamos a hacer una especie de lamitas por presentación, pero recuerden, allá en casita pueden hacer lo que ustedes quieran. Muy bien. Y tan, compañeros. Entonces ya nada más servimos. Sencillo. Ah, así se Muy sirve sencillo. ya. Nada más. O sea, ya esto no va al horno ni nada. No, esto ya se metió al horno. Esto sí lo de abajo, ¿no? Ay, Ya qué se rico. metió al Sí, pero horno. digo, ya la crema y la pera. Sí. Sencillo. Y yo, claro, por supuesto. Fácil, o sea, y ya servimos. Fácil. Preparan la A ver, voy a quesadilla. probar esto. Bueno, vamos a repetir los ingredientes para que usted en casita sepa cómo se prepara esta deliciosa tarta crujiente de pera con helado para 5 personas. Un paquete de pasta filo, 6 piezas de pera, 300 gramos de azúcar, 2 piezas de anís estrella, 500 mililitros de agua. 200 gramos de mantequilla fundida y clarificada, Para el relleno, 300 gramos de queso crema. 180 gramos de azúcar, Y ya para servir, el ¡un helado del Ah, sabor. ¿Qué sabor te gusta, amiga? Vainilla. ¿Vainilla? ¿A ti? Híjole, chicos, Pues ayer. también, mira. Ah, Qué rico. Ay, no, Vean qué el calor, qué barbaridad. mala jugada nos hace. Pero con qué permiso, rico, Dios con mío. permiso. Espérense, de la cara de Gaby, así, yo quiero. Compañeros. No te vamos a dar. No les vamos a dar. Pues por lo pronto, mientras disfrutamos tú primero, amiga, échale la mordidita. Tú, Vamos porque a ir tú con, mandas. Sí, vamos a ir con Pamela. Y ya están allá en la sala. ¡Ay, qué rico! No sé de qué van a hablar, pero vamos con ustedes. De peras.